Ahora nos preparamos para continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro o la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy iremos al capítulo 3, empezamos el capítulo 3, así que le invito que me acompañe a Gálatas capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. El tema del sermón en esta mañana es desviados de la verdad. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, desviados de la verdad. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 de este capítulo: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia que está aquí hoy, Señor. Gracias porque hemos venido, Señor, tal vez cargados, cansados, atribulados, enfermos, pero hemos venido, Señor, con el propósito de escuchar una vez más tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y nos permitas permanecer firmes en la verdad de tu palabra, no desviarnos, Señor. Oh, Señor, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, nuestra mirada pueda seguir puesta y fija en ti, Señor. Ayúdanos hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1956, un investigador cognitivo que trataba de investigar esta idea de cómo el hombre aprende, de cuánto capacidad tiene la memoria humana y de cuánta capacidad el ser humano tiene para hacer más de una cosa a la vez. Ese investigador estaba tratando de investigar este tema en 1956 y en su investigación determinó que el ser humano, escuche bien, eso fue en 1956, determinó él que el ser humano puede manejar hasta 7 fragmentos de información al mismo tiempo. Los más diestros pueden manejar hasta 9. Hasta 9 fragmentos de información. En otras palabras, es hacer 9 cosas a la vez. O tener 9 cosas en la mente al mismo tiempo. Eso fue en 1956. Esos estudios se han repetido y se ha demostrado en los últimos años que el ser humano, de poder manejar entre 7 y 9 cosas al mismo tiempo en su mente, hoy solamente puede manejar entre 3 a 5. ¿Qué ha pasado con la capacidad cognitiva del ser humano? ¿Qué ha pasado con la capacidad del hombre, del ser humano, de poder pensar y poder manejar varias cosas al mismo tiempo? Yo no sé tú, pero usted sabe que hay gente que usted dice, oye, especialmente para los esposos, nuestras esposas muchas veces son más diestras en eso, pueden hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo y nosotros tal vez nos tenemos que enfocar más en una. Pero no tiene esta idea de cómo aún se ha hecho este análisis científico y dice que sí, ha habido un cambio desde los años 50 hasta hoy en la forma en que el ser humano puede manejar las cosas al mismo tiempo en su mente. ¿Qué ha pasado, mis hermanos? ¿Qué ha vivido o qué ha habido en el medio? El mundo tecnológico, que ha creado muchos avances, que nos ha ayudado en muchas áreas, pero que nos ha hecho cada vez perder más capacidad cognitiva. Y esto no lo vamos a expandir hoy, pero usted vea el video que lo enviamos a los chats, el video de la conferencia de inteligencia artificial, para que usted vea que si ya de los años 50 hasta aquí nuestra capacidad cognitiva ha bajado, imagínate con toda esta nueva tecnología, cuánto más va a bajar en los próximos años. Pero piense por un momento en esto. Vivimos ciertamente en un mundo distraído, en un mundo que nos distrae por cualquier cosa. Vivimos en un mundo, en un escenario donde es muy difícil mantener la atención, mi hermano. Es un reto, de hecho, es un milagro. Si usted está aquí y está 45 minutos, 50 minutos sentado escuchando la palabra de Dios, es un milagro, ¿sabe? Eso lo hace el Señor. Porque realmente nuestro cerebro cada vez más se está distrayendo muy rápido y no se concentra en algo. Miren, yo hablaba con los jóvenes hace un tiempo atrás acerca de este tema y le hablaba de las ideas de los videos que tú y yo tenemos en nuestros aparatos, en nuestros celulares. Son videos que cada vez duran menos.
Antes duraban unos minutos, después duraban 30 segundos, ahora duran 10. Y mientras menos duren, mejor. Pero el problema es que tú estás viendo un video de una comida y lo pasas y tu cerebro no ha captado bien la idea, ya estás viendo una construcción que están haciendo allá en China. Y lo pasas y ves, qué sé yo, un perrito corriendo un gato. Y lo pasas y ves una noticia del presidente. Y lo pasas y ves otra noticia. Y lo pasas y ves un terremoto que pasó en India. Entonces noten que en un minuto tu cerebro estuvo trabajando y trabajando y trabajando, nunca se concentró en nada y se distrajo de una manera muy rápida. Es muy fácil distraernos, mi hermano, en la época que vivimos. Es muy fácil quitar nuestra mirada de lo que tenemos delante. En la época que vivimos es mucho más fácil que antes quitar nuestra mirada de las cosas más importantes. De hecho, piensa en guiar. Miren, para que usted tenga una idea, lo fácil que nos distraemos nosotros guiando. Para el que le guste las estadísticas, voy a dar unos números ahí. Miren, el 70% de los puertorriqueños reconoció en una encuesta que siempre tienen consigo su teléfono celular mientras guían. El 70% de los puertorriqueños. El 56% dijo que lo está usando mientras guía. Esa es la mitad. O sea, 1 de cada 2 personas que está alrededor tuyo en la autopista está con el celular en la mano, según la estadística de este número. Y en promedio hacen 4 llamadas y reciben 6 en el día, en un solo día que estuvo dentro del carro guiando. Ese es el promedio, eso es en Puerto Rico. En 6 meses la policía hace unos años dio, y yo no sé si esto es un récord, 19,277 boletos en 6 meses a conductores que los cogieron con el teléfono en la mano, literalmente usándolo. Para que usted tenga una idea, eso es 100 por día. El cálculo exacto es 107 personas por día que en un periodo de 6 meses la policía tuvo que detener aquí en Puerto Rico. Miren cómo nosotros vivimos distraídos todo el tiempo. Un estudio que se hizo en los Estados Unidos determinó que en el año 2023 murieron 3,275 personas por distraerse mientras guiaban, por no mantener su mirada puesta en lo que tenían al frente, por creer que podían hacer más cosas al mismo tiempo. Y escuche bien, usted dice, oye, solamente por el uso del celular. No, aquí dice, se hizo un estudio que determinó que esas personas que murieron, causaron accidente y que miles más quedaron heridas, estuvieron en ese contexto de un accidente porque quitaron su mirada del volante y de lo que tenían de frente, escuche bien, por 5 segundos o menos. Quitaron su mirada de lo que tenían delante, 5 segundos o menos, para hacer lo siguiente: comer, beber, fumar, mover el aire acondicionado, hacer así. Hubo accidentes en esta estadística que cuando hizo en una milésima de segundo, cuando se movió su mirada para apagar o subir el aire. Hay otras estadísticas grandes que cuando se movieron para cambiar la estación de radio, para buscar algo en la cartera, en 5 segundos o menos, quitaron su mirada de lo que tenían delante y tuvieron efectos fatales y devastadores. Mi hermano, ¿sabes qué? Es un milagro guiar en la carretera en los días que estamos viviendo. Siempre encomiéndese al Señor. Pero piensa en esto. Piensa en esto. Quitar tu mirada de lo que tienes delante te puede traer grandes consecuencias. No pienses que puedes o tienes la capacidad en tu soberbia, en tu propia sabiduría, de decir, sí, yo puedo hacer todo esto al mismo tiempo y no va a pasar nada. Créame, las 3,000 y pico personas que murieron pensaron que por quitar la mirada un segundo no iba a pasar nada. Así que piense por un momento, quitar tu mirada de lo que tienes delante te puede traer consecuencias fatales, consecuencias graves. Mi hermano, eso es en el ámbito físico, eso es, estoy dándole simplemente una ilustración, un ejemplo, pero lleve esto al ámbito espiritual. ¿Cuánto más graves serán las consecuencias si quitamos nuestra mirada de Jesús? ¿Cuánto más grave es para el cristiano lo que vamos a ver hoy? Usted va a pensar, oye, pero si Pablo está hablando con los Gálatas hace miles de años, ¿por qué empezamos a hablar de celulares y de distraernos? Miren, ¿sabe por qué? Porque lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es, alguien los fascinó y los desvió su mirada de Jesús. Alguien hizo que quitaran su mirada de lo que tenían delante. Y Pablo le va a decir, oye, si ustedes quitan su mirada de lo que tienen delante de Jesús, las consecuencias van a ser muy graves. Yo recuerdo que el pasado domingo terminamos en Hebreos capítulo 12, verso 2. Yo simplemente citaba ese texto
y animaba a la iglesia a poner los ojos en Jesús y a permanecer con nuestros ojos puestos en Él. Hoy prácticamente continuaremos con esa misma idea. Recuerden que en el capítulo 2 Pablo le escribió a estos hermanos acerca, el último pasaje que vimos, acerca de la importancia de recordar que somos justificados por la fe, no por nuestras obras. Pablo le quería recordar a estos hermanos que nosotros somos justificados delante de Dios. En otras palabras, delante de un Dios santo somos declarados justos, no por algo que tú hagas, sino por algo que hizo Jesús. Y Pablo se lo estaba recordando a estos hermanos. No por las obras de la ley. Nadie será justificado, decía el verso 16 del capítulo 2. Nadie comprará su salvación. Nadie puede ganarse su salvación. Luego Pablo explicaba eso en su propia vida. Él decía, oye, en vez de yo tratar de salvarme a mí mismo, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir para aquel que me amó, verso 20, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este famoso verso, ¿se acuerdan que lo veíamos la semana pasada? Ya no vivo yo, decía Pablo, vive Cristo en mí. Ya yo reconocí que no se trata de lo que yo hago, que no se trata de mis fuerzas para salvarme. Se trata de la vida de Cristo en mí, Cristo viviendo a través de mí. Y Pablo renunció a sus propias capacidades y méritos para salvarse y vivir su vida cristiana y se entregó completamente a Cristo, aquel que lo amó y se había entregado por él. Terminaba el versículo 21, Pablo diciendo, no desecho la gracia de Dios. Pablo terminaba diciendo, oye, esto es un regalo, esta justificación por fe, esta salvación, y yo no la desecho. Aquellos que intentan salvarse a sí mismos, eso es lo que hacen, desechar la gracia de Dios. Lo que hacen es decir, yo no necesito esa salvación que tú me estás dando, Dios, en Cristo, yo puedo salvarme a mí mismo. Así que ya repasando esta idea de lo que vimos el pasado domingo, permítame ir a los primeros 5 versículos del capítulo 3, de ahí se basará nuestro sermón en el día de hoy. Bajo el tema desviados de la verdad. Porque Pablo lo que está animando a esta amada iglesia a que no se desvíe de la verdad de Cristo. Es que hay unos peligros, Pablo quiere animar a esta iglesia a recordar, hay unos peligros que ustedes tienen que guardarse. Mi hermano, esto se escribió hace casi 2000 años, pero no ha cambiado esos peligros para hoy también. Peligros de los cuales tú y yo tenemos que guardarnos. En esos 5 versículos pudimos identificar 2 principales. Número 1, el peligro, o uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia, que enfrentaba esa iglesia en Galacia, los Gálatas, y que enfrentamos nosotros hoy, quitar nuestra mirada de Jesús. Mi hermano, es un peligro muy grande. Quitar nuestra mirada de Jesús. Mirar otra cosa, mirarnos a nosotros mismos, poner nuestra mirada en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Miren cómo comienza el versículo 1. Pablo comienza usando una palabra o un término que es muy fuerte. Pablo comienza diciéndole a estos hermanos, oh Gálatas, insensatos. Hay otras traducciones que dicen tontos, otras traducciones que dicen necios. Es la misma idea. Y no porque Pablo se esté burlando de ellos, no porque Pablo quiera decirle tonto o necio por decirle necio. No, mi hermano, es que Pablo está diciendo, oye, ustedes como iglesia, como creyentes, es una insensatez lo que están haciendo. Oye, yo les decía el pasado domingo que qué bueno es tener un amigo como Pablo, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que él hablar con Pedro y decirle a Pedro, Pedro, estás haciendo las cosas mal. ¿Recuerdan lo que hacía Pedro? Que Pedro cuando estaba con los judíos vivía de una manera y cuando estaba con los gentiles vivía de otra. Y Pablo lo corrigió, yo le decía como un punto de aplicación, oye, qué bueno tener amigos como los de Pablo, como Pablo, que nos corrijan, que nos redirijan, mis hermanos, cuando nos hemos ido del camino. Oye, pero la cosa se pone más fuerte ahora porque también vamos a dar gracias por amigos como los de Pablo cuando nos dicen insensato. Cuando me dicen, oye, Gil, estás siendo un insensato en lo que estás haciendo. Estás siendo un necio, estás actuando como un necio. Primero, son palabras fuertes, pero dele gracias a Dios por un amigo que genuinamente le dice esas palabras cuando usted se ha desviado de Jesús. Pablo, amando a esta iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, Gálatas insensatos, yo que los amo. De hecho, vamos a ver aquí en esta carta, Pablo los amaba tanto que él usó una descripción. ¿Sabe cuál fue la descripción o la imagen que él usó? Dijo, yo sufro dolores de parto por ustedes. Esa fue la descripción, la vamos a ver más adelante en este mismo libro de Gálatas. Pablo amaba a esta gente. Y él decía, yo sufro como dolores de parto. Claro, él es un hombre, nunca ha sufrido eso, pero él está usando esta hipérbole para decir, así como una mujer sufre
dolores de parto por su hijo. Yo sufro por ustedes, le decía Pablo. Y es por eso que él les dice estas palabras. Ustedes han sido unos insensatos con lo que han hecho. En amor les está diciendo esto. ¿De qué se trataba la insensatez de los Gálatas? ¿Cuál fue esa necedad que ellos habían hecho? ¿Por qué Pablo tiene que usar palabras tan fuertes? Miren lo que habían hecho ahí, en el mismo verso 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. De hecho, mis hermanos, ¿sabes qué? Esta no es la primera vez que Pablo tiene que llamar la atención de estos hermanos en Galacia. El pastor Edgardo predicó Gálatas capítulo 1, verso 6, cuando estábamos en esa parte de la serie. Y allí en Gálatas capítulo 1, verso 6, Pablo le había dicho, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Y después Pablo explica, no que haya otro evangelio. Es que hay gente que ha distorsionado el evangelio y ha hecho un evangelio por obra. Un evangelio que a mí no me gusta llamarle. Incluso lo tengo que hacer por cuando estamos en una clase, un contexto específico, hablar de eso, pero a mí no me gusta ni llamarle el evangelio de la prosperidad. Eso es la falsa enseñanza de la prosperidad, mejor dígale. Porque eso no es un evangelio, es una distorsión. Todo ese tipo de enseñanzas son distorsiones del evangelio que te dicen, en vez de decir, mira, dale gloria a Cristo que te salvó cuando tú no te podías salvar, esos evangelios te dicen, no, mira, tú puedes salvarte a ti mismo, tú puedes recibir el favor de Dios por cuánto dinero tú le das a Dios. Tú puedes recibir el favor de Dios por cómo tú te portes. Y si cumples y haces estas buenas obras, te vas a salvar y te ganaste el cielo. Que mucha gente escuchamos por ahí todavía. Yo escucho gente, he escuchado muchas personas decir, ese tiene el cielo gano. Escuche bien. Y no porque es un creyente, no. Una persona que simplemente hizo muchas buenas obras y simplemente la referencia automática de muchos, ese se ganó el cielo. Hermano, en la misma frase hay un problema, porque nadie se gana el cielo. El cielo es un regalo. Tú vas a estar allí con Cristo, mi hermano, por pura gracia, por puro regalo de Dios. Tú vas a estar allí y decir, ¿qué yo hago aquí? Porque yo no se supone que estuviera aquí. Allí en el cielo lo que van a ver gente, mi hermano, sorprendida de que ellos estén allí. Y por eso es que van a estar mirando a Cristo y dándole gloria a Él por siempre, diciendo, yo estoy aquí, es por ti, es por Cristo. Así que Pablo está atacando esta falsa enseñanza de un evangelio distorsionado que le enseñaba a la gente que se podían salvar a sí mismos. Y es por eso que volviendo al capítulo 3, verso 1, le dice, ustedes han sido unos insensatos. Y noten, mi hermano, la palabra que utiliza. ¿Quién los fascinó? Y la palabra fascinó, ¿sabes qué era una palabra que en la época se utilizaba para los magos? Y era para la gente que hacía truco. Era para la gente que como que te hacía un truco de tal forma que tú ni te dabas cuenta. Esa es toda la idea de un mago. Si usted sabe cómo los magos, y estoy hablando ya de los magos de hoy, los que van al cumpleaños, a hacer truco. Ese es todo el fondo de un mago. Si usted le descubre los secretos, pues ya no tiene fondo. Ya usted no se va a sorprender. Y ya él no puede ir otra vez a su cumpleaños porque ya usted le conoció todos sus trucos. Pero esa palabra fascinó era un término que se utilizaba para la gente que engañaba a otro con trucos de magia. Era un truco de vamos a engañar tú visualmente y de alguna manera para que te desvíes de lo más importante. Y Pablo utiliza ese término, dice, ¿quién los fascinó a ustedes? Alguien les hizo un encantamiento. Es el término que él está usando. Alguien los encantó, alguien los fascinó, alguien les hizo un truco de magia, pero ¿qué pasó con ustedes que antes tenían la mirada puesta en Jesús y ahora han quitado sus ojos de Cristo? ¿Qué pasó con ustedes? Pablo le está diciendo a estos hermanos, fue como por arte de magia, que ustedes un día estaban bien creciendo como iglesia, estaban mirando a Jesús, estaban creciendo en el amor de Jesús y en su vida como creyente, y de un día para otro, como por arte de magia, alguien los fascinó y ya no obedecen a la verdad. Ya sus ojos, que antes Cristo se les presentó muy claramente allí, ahora sus ojos están puestos en otro lugar. De hecho, noten lo que Pablo dice. Ustedes, delante de ustedes, Cristo fue presentado claramente, delante de sus ojos, Cristo fue presentado claramente como crucificado.
O sea, Pablo ya había presentado a Cristo. La idea era como si Pablo lo hubiera presentado a Jesús. Los Gálatas nunca habían conocido a Jesús. Jesús no había ido a esa región de Turquía. Pero ¿sabes cómo habían conocido a Jesús? A través de la predicación del Evangelio, como tú lo conociste. Tú no lo conociste físicamente porque tú no estuviste allí para verlo físicamente y palparlo en Jerusalén en el primer siglo. Pero sí lo conociste. Y Pablo está diciendo, yo se los presenté. Yo se los presenté claramente a Cristo y a Cristo crucificado. Yo les hablé de Jesús. Yo les hablé de la resurrección. Yo los puse. Miren la idea de Pablo. Yo cogí a Jesús y se los puse así al frente. Se los presenté. Le dije, este es Jesús. Y si yo hice eso y se los puse a Jesús aquí al frente, ¿qué hacen ustedes mirando esto? ¿Qué hacen ustedes poniendo su mirada, en vez de Jesús, en esto, en otra cosa? Y por eso Pablo dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los encantó? Como por arte de magia alguien les hizo un truco y ya ustedes no tienen su mirada puesta en Cristo, en el Cristo crucificado que yo les presenté un día. Ahora ustedes están mirando otra cosa. ¿Y usted sabe por qué es importante que en el verso 1 Pablo dé ese detalle? De que yo le presenté claramente delante de sus ojos. Noten que esas son ideas que él no tiene que estar explicando. Yo se los presenté claramente, mi hermano, ¿sabes? Que para que nadie tuviera excusa. En otras palabras, Pablo está diciendo, nadie tiene excusa de que yo le presenté un medio Jesús y después vino un falso maestro y pues los engañó. Porque es que no conocían todo de Jesús. Pablo le dice, no, yo se los presenté claramente. Yo los puse delante de sus ojos y vino alguien y los fascinó. Vino alguien y los engañó. Miren, el pastor Charles Spurgeon predicó un sermón basado en ese versículo 1 en el siglo XIX. Y él dijo lo siguiente, escuche bien, en su introducción. Todos nosotros estamos sujetos a peligros similares a los de los Gálatas. Yo sé que en la propia atmósfera de nuestros tiempos, él está hablando del siglo XIX, los años 1800 tanto. Y él dice, en la propia atmósfera de nuestros tiempos hay una fascinación que hace que encontremos en todas las iglesias de esta tierra a muchas personas a quienes se les puede decir justamente esas palabras. Insensato, ¿por qué has quitado tu mirada de Jesús y algo más te fascinó? Insensato, ¿por qué has quitado tu mirada de Jesús y algo más te engañó? Y ahora están mirando eso. Ahora tus ojos, tu atención, tu corazón, tus deseos, tu fuerza, se las dedicas a eso. De hecho, en el mismo término en español, cuando nosotros utilizamos esa palabra, algo me fascinó, literalmente es la idea de que algo me envolvió. Tú puedes decir algo me gustó, pero usted entiende el nivel. Cuando usted dice algo me gustó versus algo me fascinó. Algo que me fascinó es algo que me envolvió de tal forma que mis ojos ahora están ahí, mi atención está ahí. Yo no estoy mirando otra cosa porque esto me pudo haber gustado, pero esto me fascinó. Y yo me quedé ahí con toda mi atención. Así que con el mismo término de la palabra traducida podemos entender lo que Pablo está tratando de decir. Está diciéndole a estos hermanos, es una insensatez, es una necedad quitar tus ojos de Cristo y ponerlos en otro lugar. Y como decía Charles Spurgeon, las mismas palabras se nos pueden decir a muchos de nosotros en nuestras iglesias hoy. Hermano, y usted sabe, por eso yo comenzaba diciendo, vivimos en un mundo distraído, un mundo de mucha distracción. ¿Usted sabe cuántas cosas en su vida están peleando ahora mismo para llamar su atención? Son demasiadas. El mundo está diseñado para eso. Yo estaba estos días en una reunión con el pastor Edgardo y terminamos hablando de los teléfonos, de cuando los tenemos sonando mientras estamos en la reunión y de momento suena algo. Yo sé que no debo verlo porque estoy en una reunión y esto es más importante, pero hay algo que me hace, casi me ata a decir, no solamente es a ver quién me escribió, por qué me escribió, para qué, ver el email. Y cuando entré a ese email, ahí abrí el otro de una vez y ya estoy ahí. Entonces, mira que esta idea, mira hermano, usted sabe de qué yo hablo. Usted y yo nos distraemos de una forma tan fácil. No le ha pasado a usted, no tengo el teléfono conmigo, pero me ha pasado a mí cuántas veces que cojo el teléfono para algo, pasa una hora y no hice lo que iba a hacer, porque algo me distrajo, porque empecé a ver un video de 10 segundos, más otro video de 10 segundos, eso lo hago 60 veces y hay un minuto, después lo hago 60 veces más y hay una hora. Y así se fue el tiempo.
Hermanos, vivimos en un mundo distraído, pero tú sabes que no solamente nos distrae de estas cosas así físicas, sabes que aún espiritualmente hay muchas cosas que quieren llamar nuestra atención. Hay muchas enseñanzas por ahí que quieren llamar nuestra atención. Y sabes qué, hay maestros que hablan bien bonito y eso es peligroso. Cuando hablan bien bonito pero no tienen una base bíblica. Y hay hermanos por ahí que se van detrás de un hermano o un líder que habló bonito, pero los fascinó con sus palabras, con el encanto de sus palabras. Usted sabe que Adolfo Hitler hablaba bonito. Se dice, los historiadores, que él tenía una oratoria envidiable. Escuche bien, al punto. Yo siempre recuerdo una clase de historia de Alemania con un profesor alemán, que recuerdo esto, que dijo, al punto que cuando todavía no conocían a Adolfo Hitler, el gran dictador, cuando todavía él era un líder político del partido nazi que estaban haciendo, a él le pagaban, a veces de los partidos contrarios, para que él le redactara discursos o para que él diera discursos. Porque él era verdaderamente un gran orador, un gran escritor de discursos. Así que noten que por ahí nosotros podemos estar escuchando muchas enseñanzas que se escuchen bonito, pero hermano, cuidado con lo que nos estén diciendo. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, Gálatas insensatos, ¿quién los desvió? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dio algo por lo cual ahora ustedes han puesto su atención y su mirada que no es Cristo? Que se escucha bonito, pero que cuando tú escuchas el mensaje o te pones a escuchar el mensaje en realidad no es bíblico. Está bien lejos de la verdad bíblica. ¿Quién los fascinó para quitar su mirada de Cristo? Así que noten esa idea para ir al verso 2 en adelante. Pablo le dice a estos hermanos, yo les presenté a Cristo, yo se los prediqué crucificado, yo se los puse claramente delante de sus ojos. Vino algo o alguien y hizo que su mirada ahora se desviara para acá. Vino algo o alguien y los fascinó. Los engañó como con un truco de magia. Ayer estaban mirando a Jesús y hoy están mirando otra cosa. Mi hermano, piense desde ya para ir al punto número 2. Y quiera Dios ayudarnos a no caer en eso. Estar hoy mirando a Jesús y mañana, como por un truco de magia, algo más me fascina, algo más llama mi atención y me encuentro mirando eso, con mi atención puesta allá, con mis deseos puestos allá, en una cosa que no es Jesús. Así que, ¿cuál es este primer peligro que Pablo quiere decirle a estos hermanos, llamar su atención? Es que deben cuidarse de no quitar su mirada de Jesús, deben cuidarse de que nada los fascine. Hermano, y usted se pregunta, oye, ¿cómo hacemos eso? Bueno, mientras más usted conoce a Jesús, más lo va a amar. Y mientras más usted ama a Jesús, más está fascinado con Él, utilizando el buen término de la palabra. Más está envuelto en Él. Va a ser más difícil que alguien desvíe su mirada. Pero mi hermano, si lo que usted quiere tener es con Jesús, algo que en realidad no se puede, porque Cristo mismo nunca llamó a seguidores a tiempo parcial. Si algo de lo que usted quiere tener con Jesús es como un compromiso a medias, es conocerlo a medias, es un te amo hoy, mañana no. ¿Sabes qué? Usted no está en terreno sólido. Cualquier enseñanza que venga por ahí, cualquier otra cosa lo va a fascinar a usted hoy, más que a Jesús. Así que si usted quiere estar bien preparado, mi hermano, bien firme, para que nada ni nadie quite su mirada de Jesús, que nada ni nadie lo fascine, lo mueva de Jesús, usted tiene que conocerlo más y usted tiene que amarlo más. Usted tiene que aferrarse más a Él. Así como Pablo le dijo a estos hermanos, yo se los presenté al Cristo y Cristo crucificado, abrazar a ese Cristo. Y cuando digo abrazar a ese Cristo, digo abrazar su enseñanza, abrazarlo como Salvador, tenerlo presente siempre en mi vida. Así que en primer lugar, el primer peligro que Pablo presenta aquí es quitar nuestra mirada de Jesús. Y en segundo lugar, los versos 2 al 5. El otro peligro que Pablo quiere presentar, que estos hermanos están enfrentando, es el siguiente: atribuirnos la obra que solo le pertenece a Dios. Eso es un peligro que Pablo quiere que esta iglesia, que nosotros hoy también consideremos. No solamente el estar cuidándonos de no poner nuestra mirada en otra cosa que no sea Jesús, sino también el atribuirnos una obra que solamente le pertenece a Dios. Y miren cómo Pablo continúa, versículo 2.
quiero hacerle una pregunta, dice Pablo. Quiero saber algo de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo los pone ahí delante y le dice, yo que estoy sorprendido de cómo algo ya los fascinó y quitaron su mirada de Cristo y ahora la están poniendo en sí mismos para salvación. Yo quiero preguntarles algo. Cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿fue que se lo ganaron? Cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿fue que por las obras que ustedes hicieron, ustedes lo compraron? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que quería comprar el poder del Espíritu Santo? Eso está en el libro de los Hechos. Simón, el mago que quería comprar literalmente con dinero a los apóstoles para ver si él también podía tener ese truco. Él pensaba que eso era un truco más de magia y él quería comprarlo. Y las palabras de Pedro son muy fuertes, que perezca contigo el dinero. Pero no tenés esa idea, mis hermanos. Este concepto que Pablo le está diciendo a estos hermanos, oye, quiero preguntarles algo. Cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿fue una transacción comercial? ¿Fue que ustedes pagaron a Dios para que Dios les diera el Espíritu? Bueno, mi hermano, imagínense eso. Que el Espíritu se dé por medida a las personas de acuerdo a su capacidad monetaria, a su capacidad intelectual, a su capacidad de obrar y de hacer cosas, buenas obras. Qué triste sería eso. Y no todos los que estamos aquí tuviéramos el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque no todos tuviéramos la misma capacidad intelectual, monetaria, capacidad de hacer obras. Qué triste sería eso. Pero mi hermano, gloria a Dios por Jesucristo, que cuando vino aquí, antes de irse, en el Evangelio de Juan, antes de irse él, ¿sabes qué le dijo a sus discípulos? Yo no los dejaré huérfanos, yo les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Y no le estaba diciendo, oye, yo se los enviaré, ustedes tienen que hacer esto y lo otro y aquello, tienen que pagar tanto, tienen que hacer estas obras para que entonces reciban el Espíritu Santo. No, mi hermano, como un acto de gracia. Él enviaría al Espíritu Santo y Pablo está diciéndole a estos hermanos algo básico, pero recuerden que en su necedad ellos se habían olvidado. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, enséñame el ticket. ¿Cuándo fue que tú lo compraste y cuánto te costó? ¿Cuál fue el esfuerzo que tú hiciste? Dime, ¿cuáles fueron las obras de la ley, usando ese verso 2, que tú hiciste para recibir el Espíritu Santo? O, como dice el verso 2 también, o fue por el oír con fe. O fue simplemente que tuviste fe en Cristo y el Espíritu Santo vino en ti como un acto de gracia, gratis. Tú no lo compraste, Él vino a ti. O sea, ¿te lo ganaste tú? ¿Lo compraste tú? ¿O Él quiso venir a ti por gracia? Luego le dice en el versículo 3, mi hermano Pablo, ahora comienza a subir un poquito el tono. Porque quiero leer este versículo 3 en dos versiones para que vean. Ese versículo 3 de Gálatas capítulo 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Pablo ahora. ¿Será posible que sean tan tontos? Y usted ve eso y usted dice, oye, no, Pablo se está mandando, se está burlando. No, mi hermano. Pablo véalo como, Pablo está siendo, es apóstol, tiene autoridad en la iglesia allí. Está inspirado por el Espíritu Santo, pero también él ama a esta iglesia. Ese es el buen amigo que un día te tiene que detener y te va a decir, oye, ¿será posible que tú seas tan tonto siguiendo ese camino que sabes que te va a llevar a la perdición? Y tú tienes que darle gracias a Dios por ese amigo. ¿Será posible? Pablo está diciendo, ¿será posible que ustedes sean tan tontos? ¿Será posible que sigan en su necedad? ¿Será posible que algo los haya fascinado? ¿Algo más que Cristo haya llamado su atención? ¿Y ustedes crean ahora que ustedes recibieron el Espíritu y la salvación por obras, por algo que ustedes hicieron? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ahí continúa diciendo, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Es lo que Pablo le está diciendo a tu hermano. ¿Será posible que sean tan tontos, necios? Son las palabras que él usa. ¿Cómo es que algo los desvió de Cristo? Y ahora les dice, ¿cómo es que ustedes que comenzaron su vida por el Espíritu, ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Como si los Gálatas estaban pensando ahora, lo que he dicho aquí muchas veces, que Cristo pagó el pronto y que usted paga la mensualidad de su salvación. Que Cristo allí lo que le dio fue un empujoncito
Y el Espíritu Santo es un cheerleader que está cerca de usted para animarlo a usted ser santo. No, mi hermano, el Espíritu Santo es Dios en usted. Y eso es lo grande de esto, por lo cual tú y yo tenemos que glorificar a Dios hoy, mi hermano. Por lo que decía, no fue dado a medida, le fue dado a toda su iglesia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona. Siempre la salvación fue por gracia y siempre para que alguien pasara de muerte a vida, claro que el Espíritu Santo hacía una obra. Pero específicamente para unas capacidades que el Espíritu Santo daba a ciertas personas. Búscalo en el Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu Santo vino sobre esta persona y lo hizo un líder. Y le dio sabiduría para tal o cual cosa. El Espíritu Santo estaba sobre Moisés. Y hay una escena, el número 11, donde de momento el Espíritu Santo ahora iba a venir sobre 70 para que ayudaran. No sé si se acuerdan esa escena, para que ayudaran a Moisés a dirigir el pueblo. Y Josué, cuando ve eso, que hay otras personas aparte de Moisés que también tienen el Espíritu Santo, Josué va corriendo delante de Moisés y le dice, Moisés, mira a esta gente, los detenemos. Porque mira, es que el Espíritu Santo se supone que está en ti nada más. ¿Y sabes qué le dice Moisés? Proféticamente. Le dice, ojalá llegue el día en que no solamente esté sobre unos u otros, sino sobre todo el pueblo de Dios. Mi hermano, y ese día llegó. Luego que Cristo ascendió, el famoso Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre su iglesia. Mi hermano, y usted se convierte, y no es que usted tiene que esperar un año para que el Espíritu Santo venga y lo selle y esté sobre usted, no, mi hermano. Cuando usted se convierte, el Espíritu Santo viene a usted, lo sella y vive en usted. Y eso es un regalo de gracia que Pablo está diciendo aquí. Y el Espíritu Santo no es algo externo, como le decía hace unos minutos, que por fuera está como cheerleader diciendo, oye, mete mano, amigo, tú puedes hacerlo, tú puedes ser santo, tú puedes ser bueno hoy. Qué bueno que no tenemos un Espíritu Santo así, como cheerleader afuera haciendo eso. Que lo que tenemos es Espíritu Santo en nosotros, batallando contra el pecado todos los días, animándonos a vivir para Cristo. Qué bueno tener eso. Y por eso Pablo quiere decirle a estos hermanos, oye, ¿quién los desvió? Por eso usa todas estas palabras, tontos, necios. ¿Quién los desvió? Después que ustedes comenzaron bien su vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Comenzaron bien la carrera, pero en el camino se desviaron. Noten que Pablo está diciendo lo mismo. Comenzaron la carrera cristiana mirando a Jesús, pero algo más los fascinó y se estrellaron. Comenzaron su carrera cristiana con una meta muy clara, pero algo más los desvió. Hermano, pregúntate en esta mañana, yo no sé cuántos años tú llevas en el Evangelio, cuántos años llevas en Cristo. Pregúntate si tú también comenzaste muy animado, mirando a Jesús, pero algo más te fascinó, desvió tu mirada de Jesús y ya Jesús no te emociona como te emocionaba hace unos años atrás. Pregúntate si ya Jesús para ti no es lo mismo que era hace 5 años atrás tal vez, o cuando te convertiste. Piensa si hay algo más que te ha fascinado, que ha dominado tu mente, tu corazón y tu vida. Mi hermano, porque hoy es un buen día para ir a Cristo y una vez más decirle, Señor, que seas tú solamente lo que fascine mi corazón y mi mente. Que seas solo tú donde esté puesta mi mirada. Quizás tú empezaste bien la carrera, puesto los ojos en Jesús. Empezaste la carrera, pero algo, como le pasó a los Gálatas, te está desviando. Quizás tú no estás ahí todavía, mi hermano, pero quizás vas de camino. Y ten cuidado también. ¿Cómo tú sabes que vas de camino? Bueno, igual, ya no sientes el mismo gozo que sentías antes por estar con Jesús, por orar, por leer la Biblia, por venir a la iglesia. Algo pasó que te ha fascinado más que Jesús. Y Pablo tiene que decirle a estos hermanos, ustedes son tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, empezaron bien. Empezaron relacionándose con Dios de la manera correcta, pero algo los desvió. Ustedes permitieron que algo los desviara. Ese mismo versículo, el 3, en la Nueva Versión Internacional dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Note lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Ustedes empezaron su carrera cristiana dependiendo totalmente de Dios. Pero algo pasó en el camino que ahora creen que todo depende de ustedes.
En otras palabras, y escuche bien porque esto es como la tesis de todo ese versículo 3 que estamos presentando, el verso 3 y 4. Entraste a la fe cristiana como si todo dependiera de Dios y ahora intentas vivir tu vida como si todo dependiera de ti. ¿Entendieron la idea? Es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Ustedes entraron a la fe cristiana como si todo dependiera de Dios. Así empezaron, mirando a Jesús, diciendo, para salvarme es Jesús. Yo no puedo mirarme a mí mismo, como decíamos la semana pasada. Yo tengo que confiar en Jesús para salvación y para crecer como creyente y para luchar contra el pecado y para vivir mi vida cristiana. Entraste a la fe cristiana así, como si todo dependiera de Dios. Pero ahora quieres vivir tu vida como si todo dependiera de ti. ¿Te ha pasado eso, hermano? Que ahora tienes más lucha para depender de Dios de la que tenías antes. Y ahora luchas e intentas vivir tu vida cristiana como si todo dependiera de ti. Por eso Pablo tiene que jamaquear con amor a estos hermanos, mi hermano. Para decirle, insensato, no sigas viviendo esa vida. Es una palabra fuerte, pero sabes que es la palabra que se me dice a mí hoy. Y se te dice a ti también en esta mañana. No seas insensato al quitar tu mirada de Jesús y ponerla en otra cosa. No seamos insensatos. Si empezamos nuestra vida cristiana creyendo que todo dependía de Dios, sigue viviendo hoy tu vida cristiana reconociendo que todo sigue dependiendo de Él. Nada ha cambiado en el camino. Nuestro corazón fue el que se desvió, pero nada ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Noten el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano. Pablo le dice, oye, el evangelio se les predicó a ustedes. Y cuando se les predicó hubo milagros. Y cuando se les predicó ustedes empezaron bien. Ustedes empezaron su vida cristiana bien. ¿Acaso eso fue en vano? Es lo que está diciendo Pablo en el verso 4. Si ustedes se desviaron, si ustedes ya no están mirando a Jesús, toda esa vida que ustedes tuvieron con Jesús, unidos a Él, dependiendo de Él para salvación y dependiendo de Él por el resto de sus días, ¿eso acaso fue en vano? Pablo está corrigiendo en amor a estos hermanos. Y luego le dice en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y noten, mi hermano, porque este es nuestro último versículo en esta mañana, pero noten cómo Pablo está resumiendo esta enseñanza. Pablo le está diciendo a estos hermanos, aquel Dios que les suministra el Espíritu, no solamente que se lo suministró un día ya, no, es que activamente el Espíritu Santo está en la vida del creyente obrando. Aquel que hace maravillas entre nosotros. Esa frase me encantó cuando Pablo lo utilizó. Está diciendo de Dios y está diciendo, Dios todavía sigue obrando a través de su Espíritu Santo en ustedes. Dios todavía sigue haciendo maravillas entre ustedes. Y le hace una última pregunta. Verso 5. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está repitiendo su argumento. Él está diciendo, Dios sigue obrando en ustedes. Su Espíritu Santo sigue obrando. Él sigue haciendo maravillas entre ustedes. Y esas cosas, Gálatas, yo les pregunto, ¿las hace Dios porque ustedes se las ganaron? Porque ustedes por las obras de la ley hicieron cosas que Dios dijo, tengo que bendecir en gran manera a esta iglesia, a estos hermanos, por todo eso que ellos hacen. Como si Dios estuviera obligado a mi acción. Como si, mi hermano, esto es una falsa teología que pone a Dios como un Aladín, o la lámpara de Aladín, el mago, el genio que sale de allí. Es un Dios que se mueve según mi criterio, que se mueve según lo que yo hago, que si yo obro más y obro más y obro más como cristiano y hago cosas que parezcan bonitas y que parezcan buenas y voy y le doy comida a los deambulantes, que eso está bien. Y voy y hago un acto de amor, que eso está bien. Pero lo pongo en un papelito y a fin de mes se lo presento a Dios y le digo, Dios, esta semana tuve 25 horas de labor comunitaria. ¿Qué hay para mí? ¿Te imaginas eso? Los Gálatas estaban viviendo así. Y muchas veces tú y yo también, mi hermano. Muchas veces tú y yo también pensamos que todo ese suministro del Espíritu Santo y todas esas maravillas que sigue haciendo Dios en nosotros, depende de nosotros, mi hermano. Porque es que vivimos en un mundo también, no solamente que es muy distraído, como decíamos, es que vivimos en un mundo demasiado centrado en nosotros y creemos que todo gira alrededor de nosotros, mi hermano. Y sabes que la Biblia nos enseña algo.
En la Biblia hay uno solamente que está en el centro recibiendo toda la adoración de todas las multitudes de tribu, lengua y nación y de toda la creación al final de los tiempos, y es Cristo. No soy yo, ni eres tú. Es Jesús, el que está ahí en el centro, al cual gira alrededor todas las cosas. Pero hermano, el que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, dice su palabra en Efesios capítulo 1. Todas las cosas las hace Dios según el puro afecto de su voluntad. No caigas en esta teología de retribución, de que al final de mes le vas a reclamar a Dios que te bendiga y que te dé riquezas y que te dé aquello y lo otro, porque tú te portaste bonito ese mes. Mi hermano, es que nunca la relación de Dios con su pueblo fue así. ¿Sabes que había el Antiguo Testamento? Nunca Dios le dijo al pueblo, oye, si ustedes ahora me hacen más sacrificio, ahora yo los bendigo más. Es más, ¿sabes qué le dijo Dios? Me acaba de venir un salmo, Salmo 50. ¿Sabes qué le llegó a decir Dios a ellos? Miren esto. Versículo 7. Dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos es mío. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y de su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Ves lo que le está diciendo Dios al pueblo? Le está diciendo, oye, no quieran venir ustedes delante de mí a decirme que yo los libre y que yo los bendiga y que yo haga esto y lo otro, en retribución a que ustedes me dieron sacrificio. Dios le está diciendo, mira, ¿sabes que por si acaso, por si a ustedes se les olvidó, yo no tomo sangre de machos cabríos ni como carne de toro? No, ¿y sabes por qué Dios hace esto? Porque en el mundo antiguo, especialmente en Oriente Medio, ¿sabes qué ocurría? Literalmente pensaban que sus dioses se comían los sacrificios. Había que alimentarlo genuinamente. Y Dios le está diciendo, y por eso me encanta, ese verso capítulo 50 de los Salmos es hermoso, porque está diciendo, todo es mío, todo me pertenece. Cuando el pueblo iba a llevarle un corderito a Dios, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Pero es que el mundo entero es mío. Y si yo tuviera hambre, le dice Dios, yo no te lo hubiera pedido a ti. Porque, se escucha fuerte, pero escuche esto, esto es una buena dosis de teología que necesitamos. Es como si Dios le estuviera diciendo, yo no te necesito a ti para sobrevivir. Hermanos, Dios no necesitaba a su pueblo. ¿Sabes que Dios era Dios antes de que existiera el pueblo de Israel? Es más, Dios era Dios, el mismo Dios, autosuficiente, que merecía toda la gloria, incluso cuando no había creado nada. Cuando existía el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Era Dios y merecía toda la gloria. Nosotros no le añadimos nada a Dios, nosotros no le damos nada a Dios para que Él nos dé para atrás, como si Él necesitara algo de nosotros. Y aquí el pueblo está recibiendo esta enseñanza. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti porque el mundo es mío. Así que pueblo de Israel, no piensen que ustedes me dan algo para que entonces yo les dé un favor. Por eso termina ese pasaje diciendo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Eso lo haré yo, no porque tú me diste aquello o lo otro. Sacrifica a Dios mejor alabanza. Bueno, ¿no se acuerdan que ese pasaje en 1 Samuel que decía que Dios estaba más interesado en la obediencia que en los sacrificios? A Dios le interesa más, dice 1 Samuel 15, una buena lectura para esta tarde. Dios le interesa más nuestra obediencia que todos los sacrificios que tú puedas hacer por Él. Dios le interesa más tu corazón, que viva pleno, mirándolo a Él, glorificándolo a Él, por lo que hizo en Cristo, que todo lo que tú puedas hacer por Él. Y por eso es que regresando a los Gálatas, Pablo tiene que decirle estas palabras. Pablo le dice a estos hermanos, oye, aquel que los suministra el Espíritu Santo, aquel que todos los días sigue obrando en su Espíritu Santo a través de tu vida, aquel que todos los días hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras que ustedes hacen, por cumplir las obras de la ley, o lo hace por el oír con fe? Y al final de cuentas, mis hermanos, estos hermanos fueron confrontados a pensar en cómo ellos se están relacionando con Dios. Están pensando que con Dios
tenemos un tipo de relación de intercambio, donde mientras más yo me porte bien y haga ciertas cosas, Dios me va a dar aquello y lo otro. Hermanos, recuerden, siempre fue por gracia que Dios trató a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando el pueblo de Israel se desvió a tal punto que se parecían a los pueblos vecinos, pueblos paganos, ¿sabes qué hizo Dios? Los continuó amando, porque Él había hecho un pacto con ellos. No dependía de eso. Dios es un Dios de pacto. Pero es importante aquí, mis hermanos, reconocer lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos allá en Galacia. Como ya estamos aterrizando, tráigalo a los tiempos de hoy. Piensen usted hoy. Piensen en esta confrontación de Pablo con los Gálatas como si estuviera hablando con usted mismo, porque ¿sabe qué? Esto no fue una carta que solamente se le envió a una iglesia hace 2000 años. Si quedó aquí registrada, inspirada por el Espíritu Santo, es para que 2000 años después abriéramos la Biblia, leyéramos eso y yo diga, oye, qué insensato he sido yo también, como los Gálatas. Cuando algo más me ha fascinado, cuando algo más ha quitado mi mirada de Cristo. Cuando empecé bien en esta carrera cristiana, dependiendo de Dios, y ahora creo que todo depende de mí. Qué insensato he sido. Cuando pensé que el Espíritu Santo, yo dependía del Espíritu Santo para que obrara en mi vida y me santificara, y ahora creo que todo depende de mí. Qué insensato he sido. Hermano, piensa en esta mañana. Y yo quiero que te hagas esta pregunta antes de irte hoy. ¿Qué te ha fascinado más que Jesús? Porque tú sabes que a los Gálatas, en el caso de los Gálatas, fue una falsa enseñanza que los fascinó más que Jesús, que los movió, que los distrajo. Pero medita en esta mañana, te animo, ¿qué otra cosa? Porque hay muchas. ¿Te ha apartado tu mirada de Jesús o está intentando hacerlo? Porque quiero que sepa, hermano, quiero recordarte, vives en un mundo caído, no piensas que no hay nada intentando quitar tu mirada de Jesús. Hay muchas cosas y quiero decirte hoy que ¿sabes cuál es la primera? Tú mismo, tu propio corazón, tu propio pecado. En tu propia carne no quiere mirar a Jesús. Por eso que el Espíritu está en nosotros y gloria a Dios por eso. Así que empezando por esa lucha, cuando Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de muchas cosas, pero Timoteo, cuídate de ti mismo porque tú tienes esa capacidad tú mismo de desviarte tu mirada de Jesús. Y yo por eso empezaba en esta mañana haciendo esta pequeña ilustración de lo que ocurre cuando desviamos nuestra mirada del volante, de lo que tenemos al frente mientras guiamos. Las consecuencias son fatales, ahí están las estadísticas. Y escuche bien, es 5 segundos o menos, a veces milésimas de segundo que yo quité mi mirada y terminé en un accidente, quizás fatal. Piense, mi hermano, siempre habrá consecuencias. Para estos hermanos en Galacia iban a haber grandes consecuencias. Es por eso que Pablo en amor les dijo insensatos, tontos y torpes. En amor, para que ellos abrieran sus ojos. Para que ellos dijeran, Pablo, es verdad. Es más, Pablo, gracias, porque mi mirada se estaba desviando de Jesús. Gracias, porque ahora la has puesto otra vez en Jesús. Mi hermano, ¿sabes que a mi hijo hay veces que lo estoy regañando, lo estoy disciplinando y está mirando a la Lalandia? Y yo tengo que cogerle la cara con amor y gracia y mirarlo y decirle, mírame a mí. Yo te estoy hablando a ti, yo te estoy corrigiendo a ti. Mira esta enseñanza, mi hermano. Como eso mismo, porque es lo mismo que hizo Pablo con estos hermanos. Es que ellos tenían la mirada allá en la Lalandia. Y Pablo les cogió la cara con amor y les dijo, mírame a mí. Por esto que te estoy diciendo, para que tu mirada no la desvíes de allá ni para allá. Para que sigan mirando a Jesús. Mi hermano, mira este mensaje en esta mañana como algo que tú y yo necesitamos. Porque si no es que algo ya te fascinó más que Jesús, hay muchas cosas alrededor tuyo que están intentando hacerlo. Para los Gálatas eran esas falsas enseñanzas de creer que se podían salvar ellos mismos. Para ti tal vez puede ser eso, pero puede ser otra cosa hoy. Y qué bueno que el Señor a través de su palabra coge nuestras caras también así, usando la ilustración. Y en vez de mirar para otra cosa, nos pone otra vez la mirada ahí puesta en Jesús. Hermano, no miremos otra cosa. ¿Sabes que en el cielo no va a haber distracciones, como le decía? Allá cuando estemos allá en el cielo con Cristo, usted lo ve, lea Apocalipsis, no hay distracciones. Dice que toda persona, dice que había millares y millares de personas de toda tribu, lengua y nación, de toda la, escucha, es la iglesia de todos los tiempos, por 2000 años. ¿Usted sabe cuántos cristianos van a haber allí? Y no se están mirando unos a otros.
No están mirando a los ángeles. Yo no voy a estar allí diciendo, ¿sabes qué, Pastor Carlos? Yo tenía razón, tú y yo teníamos un debate de cómo eran los ángeles. Que si los ángeles tenían 6 alas o 2. Y ven acá, Pastor Carlos, mira, tienen 2 y yo tengo razón. No, mi hermano, ni nos vamos a estar mirando nosotros mismos para decirnos, mira qué cuerpo glorioso, qué tremendo. ¿Sabes qué, mi hermano? Lo principal que vamos a estar haciendo, ¿sabes qué? Es mirando a Cristo. Eternamente y para siempre, reconociéndolo a Él y diciendo, digno es el Cordero de Dios. Digno es Él, el que nos salvó. Mi hermano, si eso es lo que va a estar pasando por la eternidad, ¿por qué no empezamos hoy a que nuestra mirada esté puesta en Jesús y no permitamos que nada ni nadie la quite de ahí? Que nada nos fascine, que nada nos mueva, que nada nos desvíe de la verdad, que nada nos desvíe de mirar a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias esta mañana porque nos has recordado junto a los Gálatas, Señor, que muchas veces hay cosas que nos fascinan, que como por arte de magia cambian nuestra mirada de un día para otro. Hay cosas que nos atraen muchas veces más que Jesús. Y tú utilizaste a Pablo para animar a esta iglesia, a estos hermanos con amor y gracia y decirle, oh Gálatas insensatos, ¿quién desvió su mirada? ¿Quién hizo que ustedes quitaran los ojos de Jesús? Oh Señor, perdónanos porque insensatos también hemos sido nosotros muchas veces. Señor, perdónanos hoy, aprovechamos este momento para pedirte perdón porque muchas veces en nuestra insensatez, en nuestra necedad, en nuestra torpeza, hemos quitado nuestra mirada de ti y la hemos puesto en nosotros mismos, la hemos puesto en otra cosa. Oh Señor, ayúdanos a reconocer, como dice tu palabra en el libro de Isaías, mirad a mí y sed salvos. Señor, que nuestra mirada solo esté puesta en ti. Como dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, ayúdanos, Señor, a que nada ni nadie desvíe nuestra mirada de ti. Señor, para que el mundo no nos fascine con sus engaños y sus encantos, tenemos que estar más enamorados de Cristo cada vez. Y yo te pido que como iglesia, cada hermano aquí, Señor, cada día estemos más enamorados, más envueltos de ti, más fascinados contigo. Cada día más, Señor. Que cuando venga algo a llamar nuestra atención, siempre nuestra mirada permanezca firme en Jesús. Oh Señor, pero también ayúdanos en esta mañana porque como hemos visto y le pasaba a los Gálatas también, tal vez empezamos nuestra vida cristiana bien, reconociendo que todo dependía de Dios. Oh Señor, pero algo pasado en el camino donde ahora creemos o intentamos vivir nuestra vida como si todo dependiera de nosotros mismos. Oh Señor, permítenos hoy entregarte eso también y decirte una vez más, Señor, que tú tienes el control de todo, no nosotros. Que nos podamos rendir genuinamente a ti, Señor. Estos hermanos en Galacia tuvieron ese reto de creer que dependía de ellos esas maravillas que tú hacías todos los días en su vida. Oh Señor, ayúdanos a recordarnos todos los días que todo lo que tú haces lo haces por un propósito y lo haces por gracia. Que todos los días podemos llamar maravillas a lo que tú haces porque tú tienes un propósito con eso. Que todo lo que tú nos traes lo traes con un propósito de amor, de redención, de gracia y misericordia. Y como terminaba esas palabras en el verso 5, todas esas maravillas, todo ese suministro del Espíritu Santo, ¿lo recibimos por fe o lo recibimos por nuestras obras? Ayúdanos a recordar que no es por nuestras obras, Señor, que tú nos bendices, que es pura gracia tuya. Siempre se trata de gracia, siempre tú eres un Dios de amor, Señor, que está dispuesto a amar a tus hijos y bendecirnos mucho más de lo que nosotros merecemos o entendemos. Ayúdanos, Señor, que nuestra mirada y nuestra relación contigo siempre esté basada en esa obra de Cristo en la cruz, no en nuestras propias obras. Oh, Señor, que nada ni nadie nos fascine más de lo que lo haces tú, Señor. Que nada ni nadie quite nuestra mirada hoy de ti. Gracias te damos por tu palabra. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a poder vivir a la luz de su palabra y a la luz de esta enseñanza, que nosotros podamos evaluarnos una y otra vez y que tú puedas evaluar tu propia vida y pensar, aplicártelo a ti, porque esta aplicación va a ser bien diversa o bien diferente para cada uno de nosotros. Porque tal vez los retos que yo tengo que están intentándome desviar mi mirada de Jesús no son los mismos que tú. Que tienes que ir delante del Señor tú, cada uno individual, y decirle, Señor, ¿qué es aquello que probablemente me está fascinando más que tú? ¿Qué es aquello que me está desviando de ti? Y si el problema hoy contigo es el mismo que estaba también en los Gálatas, de decir
o creer que todo depende de ti hoy, cuando al principio empezaste bien, dependiendo o reconociendo que todo dependía de Dios. De igual forma puedes ir al Señor en esta mañana a recordar, mis hermanos, que hay muchas cosas que quieren desviarte de la verdad. Muchas cosas que quieren desviar tu mirada de Jesús. Pero hoy fuiste recordado, animado, a que tus ojos permanezcan puestos ahí. Hermano, no te sorprendas cuando esta semana, más saliendo de aquí, sigan pasando cosas que van a tratar de desviar tu mirada de Jesús y de que no sigas creciendo en Él, que no sigas leyendo su palabra, que no sigas creciendo en sus caminos. Hay muchas cosas que van a seguir pasando. Pero tú mantente firme en aquel que te llamó, mi hermano, porque al final no se trata de lo mucho que tú te sostienes de Él, sino de lo fuerte que Él te está sosteniendo. Es Dios el que te está sosteniendo ahí, firme, hermano, para que mantengas tu mirada en Jesús. Que el Señor nos ayude a aplicar y a vivir su palabra.